este equipo. Ándale, ya estamos grabando. Amigos, buenas Ya estamos tardes, grabando. buenas noches, buenos días, depende a la hora que vean ustedes este video. El día de hoy, pues nos toca Nuevo Testamento. Estamos en el Evangelio de San Juan. Vamos ya, pues no diría terminando, pero vamos muy adelantados en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Le estamos dando, como estábamos platicando, es la segunda vez que empezamos a leer el Nuevo Testamento. O sea, ya habíamos terminado hasta el Apocalipsis, o sea, desde el Evangelio de San Mateo, que es el primer evangelio, hasta el Apocalipsis, ya lo habíamos terminado y volvimos a empezar. Y vimos los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y estamos ahorita con Juan y luego seguiremos hasta volverle a dar otra vuelta al Nuevo Testamento. Pero No, esto, no, no hace daño. no, cada vez mejor. Y en esta ocasión les hago una atenta invitación porque el próximo lunes, ¿qué es lunes qué? 3, Febrero 23. 23. El próximo lunes 23 de este mes de febrero del 2026 vamos a volver a iniciar el Antiguo Testamento. Es decir, vamos a ver el libro de el Génesis, Génesis 1. Capítulo primero, versículo primero. Y es una oportunidad para el que le gusta las Sagradas Escrituras, pues no hacerlo solo, sino hacerlo acompañado. Es un grupo que algunos aparecemos aquí en la pantalla y otros, pues por pena o por lo que ustedes gustan, no les gusta aparecer, pero es un grupo que estamos leyendo juntos la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Y yo, pues después de ya haberlo leído varias veces, pues me voy a lucir, ¿verdad? Le he entendido un poco más y al haber leído ya el Nuevo Testamento, como que el Antiguo Testamento le encontramos más sentido o cosas que se dicen en el Antiguo Testamento lo relacionamos con el Nuevo y a esto se refiere, ¿verdad? Entonces los invito el próximo lunes, inviten a las gentes que quisieran verlo, acompañarnos en la lectura. Si no pueden a la hora que lo hacemos, que son los lunes a las 7:30, pues queda grabado en el Face y pueden a cualquier día, a cualquier hora entrar y verlo, ¿verdad? Pero sí que lo empiecen a ver desde el principio, desde el Génesis. Eso es importante. Bueno, como siempre, antes de empezar, pedimos al Espíritu Santo, que fue quien inspiró la escritura o sea, las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, Dios, le vamos a pedir que ahora nos inspire para entenderla y luego compartirla, porque también de eso se trata. Una vez que tú conoces la palabra de Dios, pues quieres compartirla, no te quieres quedar con ello, con eso para ti solito, quieres compartir lo que has aprendido. Entonces vamos a empezar. Permítame ponerles aquí la oración al Espíritu Santo. Por favor, díganla en su corazón, yo la voy a decir en voz alta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones a nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Espíritu que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Les pongo la Biblia de Jerusalén,
Aquí está. Bueno, y vamos a empezar. ¿Están viendo lo que les pongo? ¿Están viendo? A ver, amigos, lo que está puesto en la pantalla, ¿lo Sí, están viendo? Fernando, sí, sí se Ok, ve. es que Sí. tenía esa duda. Bueno, o sea, ustedes están viendo. Y fíjense que vamos a irnos unos poquitos versículos atrás para encontrarle más a lo que viene, que es lo que nosotros tenemos anunciado. Nosotros dijimos que hoy nos tocaba ver del 12:20 del Evangelio de San Juan en adelante, pero nos vamos a ir un poquito antes, en el 12:12. Aquí habla de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Es lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Aquí es importante esto porque, déjeme nomás checar aquí un asunto que se vea bien. Dame. Bueno, entonces estamos aquí viendo que dice que ¿al día siguiente de qué? Bueno, es que la noche anterior, sería el sábado, había habido una cena en casa de Lázaro, el que Jesús había resucitado, y sus hermanas, Marta y María, ¿sí? Ya hablamos ya de esa cena, que María le ungió los pies a Jesús, la cabeza, con un perfume muy caro, etcétera. Eso ya lo vimos. Pero ahora aquí dice al día siguiente, o sea, al día siguiente después de la cena, que ya sería domingo. Bueno, nosotros le llamamos domingo. En aquellas fechas le llamaban el primer día de la semana. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. El grito Hosana, hay dos aclamaciones que aún seguimos diciendo en la iglesia. Uno es aleluya y otro es hosana, y viene desde la antigüedad, desde el tiempo de los judíos. Hosana es como es una llamada a decir ayúdanos, sálvanos. Es lo que la traducción al idioma actual, ¿verdad? Moderno, hosana, sálvanos. Bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. La otra aclamación de aleluya, traducido también, quiere decir alabado sea Yahvé. Pero ellos no podían pronunciar la palabra Yahvé porque era el nombre de Dios y eso estaba prohibidísimo. Entonces quedaba así, aleluya, hasta ahí, aleluya. Pero que estaban hablando de alabado sea Yahvé. Bueno, seguimos. Déjame ver aquí está. Seguimos. Parece que esto es nuevo para mí. Jesús encontró un borriquillo y se montó en él, según está escrito. No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. En otros evangelios está más explicado esto: cómo encontró el pollino, que el maestro lo necesita, etcétera. Pero aquí simplemente dice que Jesús encontró un borriquillo y esto que dice según está escrito es una profecía, ¿verdad? Dice, esto no lo comprendieron sus discípulos de momento. Con muchas cosas sucedían y los discípulos no entendían todavía. Bueno. Pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que lo que le había dicho, de lo que habían hecho, estaba ya escrito acerca de él. Sí, porque hasta que vino el Espíritu Santo, ellos muchas cosas no las entendían, ¿verdad? La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de lo sucedido.
Había gente que había sabido de la resurrección, vamos a llamarle, que no es resurrección, la vuelta a la vida de Lázaro, pues estaban ahí entre los que aclamaban a Jesús. Dice, por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquel signo. Acuérdense que Juan le dice signo a los milagros. Entonces los fariseos se dijeron entre sí, ¿veis cómo no adelantáis nada? Todo el mundo se ha ido tras él. Entre los que subían a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se dirigieron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe fueron a comunicárselo a Jesús, y Jesús les respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando hablan aquí de griegos, no tiene que ser necesariamente personas que vienen de Grecia. Cualquiera que no era judío se le podía decir que era griego, para diferenciar. Entonces, esas personas que de alguna forma seguían la religión judía sin ser judíos, ¿verdad? Pedían ver a Jesús. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ahí queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Está hablando del mismo, ¿eh? Él se compara con un grano de trigo que para dar fruto tiene que morir, caer en la tierra y morir, ¿sí? El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. O sea, la gente que está muy cómoda en este mundo, pues va a tener problemas. En cambio, el que no está cómodo en este mundo, dice, no, este mundo no es lo que yo espero, pues él se está guardando, dice, va a guardar su vida para una vida eterna. O sea, él está más interesado no en esta vida física, en este mundo, él está más interesado en una vida eterna después de su vida aquí en el mundo, ¿verdad? Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Y él mismo dice, Jesús, pero si he llegado a esta hora precisamente para esto. O sea, yo no le puedo decir al Padre, como luego sucede en el huerto de Getsemaní, Padre, que si es posible que pase este cáliz. Él no puede decir eso, aquí lo está diciendo. Yo no puedo decir, Padre, líbrame de esta hora, porque para eso vine, para morir, para la reconciliación del hombre con Dios, para el perdón de los pecados de los hombres y reconciliarlos contigo, Padre Celestial. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba ahí que estaba allí y lo oyó, decían que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. ¿Quién es el príncipe del mundo? Es Satanás, que se siente como que él es pues como dice aquí, el príncipe del mundo. Él es el que, la voluntad de él es lo que se hace en el mundo, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Que es fácilmente el hombre es engañado y cae en el pecado. Pero aquí dice, ahora viene el juicio de este mundo pecador, este mundo corrupto. Dice, y ahora el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, será derribado. ¿Cuál es la profecía? Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. O sea, va.
Jesús le va a pisar la cabeza a Satanás en la cruz. Y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, acuérdense, pues crucificado está elevado de la tierra, ¿verdad? Decía esto para dar a entender qué tipo de muerte le iban a aplicar. La gente le respondió, nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dice, todavía por un poco de tiempo estará la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Fíjense, Él es la luz del mundo. Dice, "Miren, voy a estar todavía entre ustedes un poco tiempo. Aunque había realizado tan grandes signos, o sea, milagros, delante de ellos, no creían en Él. Así se cumplía el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? ¿A quién se le reveló el poder del Señor? No podían creer porque también había dicho Isaías. Ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. O sea, había una especie de manto que tapaba, no podían comprender lo que Jesús hacía. Los mismos milagros que hacía, ellos le buscaban otra explicación. No querían creer. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, incluso muchos magistrados creyeron en él, pero no lo confesaban por los fariseos para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Esos magistrados eran los que formaban parte del Sanedrín, vamos a decir, el tribunal que después va a juzgar a Jesús, ¿verdad? Jesús dijo a voz en cuello, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga entre tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Recuérdense que va a haber una segunda venida al final de los tiempos, y ahí Jesús sí va a venir a juzgarnos. Esta primera venida era a salvarnos, a ofrecer su vida por nosotros. Vino a salvar al mundo, pero en la segunda venida va a venir a juzgarnos. El que me rechaza y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado lo juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Viene en la Semana Santa, pues ustedes saben que sucedieron varios eventos, entre ellos el domingo, ¿verdad? El domingo de Ramos. Él estuvo predicando en el templo varios días hasta que llegó el momento del jueves, viene la última cena, ¿verdad? Acuérdense que la última cena coincidía con la celebración judía de la Pascua, ¿sí? Él como judío iba a celebrar la Pascua, por eso fue a Jerusalén. Los judíos tenían que ir a Jerusalén a celebrar
tres fiestas. La Pascua, que es la que estamos viendo ahorita, que celebran el paso, la salida de Egipto de los judíos, el paso de Dios que mató a los primogénitos, ¿verdad? La Pascua. Había otra fecha, la fiesta de las tiendas. También iban a Jerusalén y hacían campamentos y vivían en las carpas, recordando los 40 años que pasaron en el desierto. ¿Sí? Entonces, es fiestas que tenían que ir ahí a Jerusalén. La fiesta de la Pascua dice, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. O sea, ya sabía que ya había llegado el momento, ¿verdad? Él que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Esto se sigue haciendo, es una ceremonia de lavado de pies. Ustedes lo saben, esto es el jueves en la noche, ¿verdad? Y pues les va a decir o les dice, ustedes no entienden lo que hago, todavía no lo entienden, lo entenderán más adelante. Al llegar a Simón Pedro le dijo Señor, tú lavarme a mí los pies. Jesús le respondió, lo que yo hago, ahí está lo que les había dicho, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro. Replicó Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendes lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. En verdad os digo que no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. El yo soy es el nombre de Dios. Habíamos platicado que él no decía Yahweh, pues, estaba prohibido. Él usaba una forma vamos a llamarle en la gramática de esos tiempos que decía Joel. Sí, Joel. Em, en verdad os digo que quien reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Bueno, vamos a platicar un poquito esto. Lavado de los pies. Esto,
Hay dos interpretaciones, una la que Jesús nos está enseñando aquí, ¿verdad? Humildad, ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros, ¿verdad? Dice, porque es por humildad, os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. O sea, le estoy dando, yo que soy el maestro, vosotros me llamáis el maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy, pero si yo el Señor y el maestro os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Aquí está muy claro, esta es una lección de humildad que les está dando, ¿verdad? Ahorita no lo comprenden porque siempre todavía falta que el Espíritu Santo venga y los ilumine, los guíe, los lleve, les explique, les lleve hacia la verdad completa. Pero les está diciendo, ¿verdad? Ya lo van a entender. Esta humildad entre vosotros, servirse unos a otros. Y está hablando pues ya de Judas, que lo va a traicionar. A Judas también le lavó los pies. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, es Juan, no más que Juan está escribiendo este evangelio. Entonces no va a decir yo, a mí, pues, él se pone diciendo en un discípulo el que Jesús amaba, que era él, ¿verdad? Estaba a la mesa al lado de Jesús, o sea, estaba sentado al lado. Era el más jovencito y de alguna forma Jesús lo consentía más, lo tenía a su lado. Simón Pedro le hizo una señal y le dijo, pregúntale de quién está hablando. Él recostándose sobre el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? O sea, están sentados los dos y no están sentados propiamente, están reclinados porque comían reclinados. Se acerca a Jesús hacia un lado, se pone en su pecho para hablarle al oído, ¿verdad? ¿Quién es, verdad? Dice, él recostándose sobre el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. O sea, había un platón con panes sin levadura, los panes redondos, ¿verdad? Lo tomaban, lo mojaban había una salsa y se lo daban y se lo comían. Y agarra a Jesús un trozo de ese pan o de los panes, lo moja y se lo da a Judas. Entonces mojó el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, ya sabía Jesús que él ya había hablado con los sacerdotes, ya sabía que había quedado en entregarlo, todo lo sabía y dice, bueno, eso que vas a hacer, que yo sé, ¿verdad? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. O sea, no sabían por qué, si Judas por qué le decía eso, si él era el que iba a traicionarlo, no sabían muy bien. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Esta última frasecita tiene muchas interpretaciones. Si Jesús es la luz del mundo, pues el demonio es la oscuridad. Entonces, cuando Judas sale, se aleja de la luz y entra en la oscuridad, por eso dice, era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Dice, si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. ¿Qué es glorificar? Pues es que esté en la gloria con Dios. Por eso dice, le glorificará pronto, porque va a morir
Y después de pasar 40 días apareciéndose aquí a todos sus discípulos, pues va a subir al cielo, a la gloria, ¿verdad? Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros, dice Jesús. Vosotros me buscáis, perdóneme, vosotros me buscaréis, pero ahora os digo lo mismo que les dije a los judíos, que vosotros no podréis ir a donde yo voy. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Pues este es un mandamiento ya más aterrizado, podemos llamarle. Hay amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, y le dice, también les doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. O sea, el amor entre los discípulos, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Fíjense, todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros. O sea, Jesús dice, sí, amar a Dios sobre todas las cosas, sí, amar al prójimo como a uno mismo, pero entre los discípulos es un amor que será la señal para que la gente conozca que ustedes son discípulos míos. El amor entre los discípulos. O sea, el amor entre nosotros los católicos, los cristianos. Y pues no, muchas veces esto no lo honramos, ¿verdad? No nos amamos entre nosotros los discípulos de Cristo. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti, contestó Jesús. ¿Que darás tu vida por mí? En verdad te digo que no cantaré el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. El gallo canta una vez, que luego hablamos de que el gallo cantó 3 veces. Aquí habla de que el gallo cantó una vez. No cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí hay una muy interesante. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, o sea, en el reino de los cielos. Si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Ya sabéis el camino a donde yo voy. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Fíjense, aquí hay Jesús, en ningún lado de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar la Santísima Trinidad, la palabra o el texto que diga Santísima Trinidad. Los judíos eran desde el inicio del tiempo de Abraham, ¿verdad? Un solo Dios verdadero.
Entonces, aquí Jesús, a ese único Dios verdadero, nos está revelando que no es una sola persona. Ese Dios único, único Dios verdadero, no es una persona. Son tres divinas personas. Y aquí nos está diciendo las dos primeras personas de la Santísima Trinidad, ¿sí? El Padre y el Hijo, que Él es el Hijo. Y le está diciendo en el 11, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Mira, acá voy a regresar un poquito. Está empezando a revelarnos el misterio de la Santísima Trinidad y queda revelado aquí en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, pero nunca en forma textual que diga Santísima Trinidad. ¿Sí? Fíjese, dice aquí, dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Pero él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Nos está hablando ya de dos de las divinas personas de ese Dios único, el Padre y el Hijo. Más adelantito vamos a ver cuando nos revela que es una Trinidad, que también el Espíritu Santo forma parte de la intimidad de Dios. Aquí nos está revelando la intimidad de Dios, ¿sí? Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, al menos creedlo por las obras. En verdad os digo que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, hablando de la relación de amor extremo que existe entre el Padre y el Hijo. Lo que le pides al Hijo, el Padre lo concede. Si pedís algo en si me pedís algo en mi nombre, o sea, pedís algo a Jesús en el nombre de Jesús, yo os lo concederé. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y aquí viene la revelación de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y yo pediría al Padre y os dará otro paráclito para que esté siempre con vosotros el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica es el que me ama, y el que me ame será amado de mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Le preguntó Judas, no el Iscariote, sino el otro, dice, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Y vuelve a la tercera persona. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se fijan, aquí está ya la intimidad de Dios revelada por Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Tres divinas personas, un solo Dios. No van a encontrar en ninguna parte, ningún libro de la Biblia que diga Santísima Trinidad, pero aquí está la Santísima Trinidad. Bueno, seguimos. Os dejo la paz, mi paz os doy.
No os la doy como la da el mundo, no os sintáis turbados, ni os acobardéis. Os dejo la paz, mi paz os doy. ¿Qué paz es esa que no es como la del mundo? Pues la del mundo es algo, es la paz del mundo es que no haya nada que te contraríe, no haya nada que te perturbe, no haya nada que te moleste, es estar en paz. Pero no es la paz que da Cristo es no como la da el mundo. Él da una paz donde en medio de los problemas, en medio de los detalles, de ataques y en medio de todo, tú estás en paz, porque lo que tienes es la paz de Cristo, ¿sí? No es la paz del mundo. Nosotros cuando estamos en estado de gracia, tenemos la paz. Acuérdense en la misa cuando nos damos la paz, ¿verdad? Tenemos esa paz interior donde a pesar de lo que esté pasando, de los problemas, de todo lo que pueda estar malo en el mundo, nosotros estamos en paz, porque la paz que tenemos es la paz de Cristo. Ya me habéis oído decir, me voy y volveré a vosotros. Si me amáis, os alegráis de que me vaya, porque el Padre es más grande que yo. Y os digo, y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Esto que el Padre es más grande que yo es porque Jesús así lo quiere. O sea, Él se convirtió en hombre, se hizo hombre para salvarnos. Algunos dicen, se abajó, se hizo pecado, se hizo o sea, de esa gloria que tenía con el Padre, de alguna forma la hizo a un lado para venir como esclavo a pagar por nuestras culpas. Por eso Él en esos momentos está diciendo, el Padre es más grande que yo. Claro, cuando Él suba al reino, Él será igual que el Padre. Y el Hijo, el Padre, el Hijo del Espíritu Santo, tres divinas personas con el mismo poder y gloria, ¿verdad? Ya no hablaré mucho con vosotros, pues llega el príncipe de este mundo, el demonio, en mí no tiene ningún poder, pero el mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí. O sea, el Padre le pidió al Hijo que viniera a sacrificarse por nosotros y él aceptó, sabiendo lo que le iba a pasar. Pero para que un pecado y tan grave como ofender a Dios fuera perdonado, pues se requiere un sacrificio. O sea, no hay un perdón si tampoco hay un arrepentimiento y un sacrificio. Entonces aquí ah, lo que Jesús viene, el hombre, los hombres habían estaban ofendiendo a Dios, le negaban obediencia y le negaban amor y ni cuenta se daban, ¿sí? Ni les importaba. Entonces el padre envía al hijo y el hijo dice, yo me voy a sacrificar para que con mi sacrificio quede perdonado los pecados de la humanidad, los pecados del mundo, ¿sí? Por eso dice, el mundo ha de saber que amo al Padre, o sea, él lo hizo por amor al Padre y por obediencia. La obediencia y el amor que le negamos a Dios, él se la da. Dice, amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí. Y la prédica que viene, pues, y sigue predicando, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca, lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Siempre hay que tener cauto con esto porque hay gente que dice, yo puedo pedir lo que sea. No, tú puedes pedir lo que quieras siempre y cuando eso te convenga. No te va a dar Jesús, Dios, algo que tú estás pidiendo y que es para, no es para tu bien, es para tu mal. No te lo va a dar. Ahora, los tiempos de Dios son diferentes de los tiempos del hombre. Él sabe en qué momento te lo va a dar, ¿verdad? Ninguna oración va a quedar sin ser contestada, pero en los términos y en el tiempo que Dios sabe que es lo más conveniente, ¿verdad? Dice, la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, hablamos de que hay que amar a Dios, hay que amar a Jesús, pero fíjense qué dice. No nomás es un amor así de sentimental, hay la imagen de Cristo sufriendo en la cruz. No, dice que guarden los mandamientos que Él nos da. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si no los guardas, ¿cómo puedes decir que amas a Cristo y no guardas sus mandamientos? Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, el principal o una parte del principal mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y luego dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nos decimos amigos de Jesús, pues hay que hacer lo que Él nos manda. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer el amo, su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Eso es muy importante cuando los sacerdotes sienten el llamado, ¿verdad? Realmente el que los ha elegido y los llama es Cristo. Sienten la vocación, pero es porque Cristo los está llamando. Él los elige y los llama. No me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros y os he destinado para que vayáis y des frutos y que vuestro fruto sea duradero, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo os odia porque no sois del mundo, pues yo al elegiros os he sacado del mundo. ¿Ven? Bueno, acordaos de lo que os he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. O sea, los que predican la palabra de Dios, guardan la palabra de Dios, pero también guardan la palabra que a través del sacerdote que predica, pues la está dando a conocer. Pero todo esto os lo harán a causa de mi persona, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa que palíe su pecado. Lo que les digo, y el que oye la palabra de Dios y la rechaza, ese se condena.
El que nunca la ha oído, o la oyó, pero pues, nadie le explicó, no se le entendió, también probablemente no pasa nada. Pero el que la oye, la entiende y la rechaza, ¿sí? La persona que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. Vuelve con el Espíritu Santo. Cuando venga el Paráclito, Paráclito es como el abogado, por eso dice, y se enviaré otro Paráclito, porque Jesús mismo es Paráclito, es abogado nuestro. Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas. Incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y harán esto porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Y vuelve a hablar del Espíritu Santo. No os dije esto desde el principio, porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Es que por haberos dicho esto, estáis embargados de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Fíjense, en el 12, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. O sea, mucho fue revelado o explicado a los apóstoles a través del Espíritu Santo. O sea, cuando viene el Espíritu Santo entienden, se les abre la mente, ¿verdad? Dice que el Espíritu de verdad os guiará hasta la verdad completa. Todo ya lo dijo Jesús, pero no lo entendían, ¿sí? Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros, lo que les digo. Él va a recibir de él. O sea, Jesús ya habló, pero pues, no le entienden. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. No va a traer nuevas enseñanzas, va a explicarlas que ya dijo Jesús. Todo viene del Padre hacia Jesús. Luego viene el Espíritu Santo y explica, enseña, ilumina. ¿Sí? Dice, dentro de poco ya no me veréis y poco después me volveréis a ver. Pues está hablando aquí que va a morir, pero luego va a resucitar. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco ya no me veréis y y poco después me volveréis a ver? Y con me voy al Padre.
y se preguntaban, ¿qué será ese poco? ¿Qué querrá decir? Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo, ¿andáis preguntándoos acerca de lo que he dicho? Dentro de poco no me veréis y poco después me volveréis a ver. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer suele estar triste cuando va a dar a luz, porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y os llenaréis de alegría y nadie os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo que el Padre os concederá lo que pidáis en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que sea perfecto vuestro gozo. Os he dicho todo esto en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez al mundo y me voy donde el Padre. Le dicen sus discípulos, ahora sí que habláis claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis, mirad que llega la hora y ha llegado ya, en que cada uno de vosotros se dispersará por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo viviréis atribulados, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Como ven, el Evangelio de San Juan es un evangelio muy místico, muy difícil de entender, porque es alta revelación, teología, ¿verdad? Se requiere la ayuda del Espíritu Santo para entender todo esto, ¿verdad? Él, 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 él nos está revelando por lo pronto la intimidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También nos dice que pues lo que nos ha enseñado, Él viene el Espíritu Santo que nos va a explicar, porque pues no es tan fácil, nos lo va a explicar, va a hacer que lo entendamos, ¿verdad? Así habló Jesús y dijo mirando al cielo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese. O sea, el Hijo es eterno, que se engendró en María y vino hecho hombre, sí, pero él existía desde siempre junto al Padre. Fíjese, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti, o sea, llévame a tu gloria, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese. O sea, el Hijo es eterno, pues es Dios y hombre verdadero. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo.
Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado. Hablando de sus discípulos. Porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos y ellos la han aceptado y han reconocido en verdad que vengo de tu parte. Y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y mi gloria se ha manifestado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. O sea, todos los que tú me diste, todos los discípulos, todos los apóstoles, todos, no ha pasado nada, uno se perdió. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismo la perfecta alegría que yo tengo. Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pides que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No solo ruego por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. O sea, primero está orando por los que él escogió como sus apóstoles, como sus discípulos. Pero aquí también está orando por nosotros, todos los que son los que creemos en él. Dice aquí, y lo dice muy claramente. Vale la pena subrayarlo. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, por nosotros, los que por la predicación de los sacerdotes hemos creído, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, que todos los discípulos no formen sus iglesias, cada grupo la suya, sino que todos sean uno. Dice que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es muy lo que busca la iglesia, volver a reunirlos a todos, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo ahí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado. Porque me has amado antes de la creación del mundo. O sea, Jesús, en el nombre de Jesús se le puso por el anuncio del ángel cuando, cuando fue circuncidado, pero desde siempre es el Hijo. En griego tenían una forma de decir de él, era el logos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer para que el amor que me has tenido esté en ellos y yo en ellos. Y aquí lo vamos a dejar porque lo que sigue es algo muy grueso, muy pesado, muy difícil y muy importante, la pasión. Ninguno de los de los otros tres evangelistas le dedican No, 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 no. todo este detalle y toda esta atención a la última cena. Y todo ¿cómo te puedo decir?
este misticismo, es algo muy, los otros son relatos, pero esto es una teología, ¿verdad? Exacto, exacto. Los otros son relatos, son eh, con el tiempo, vamos, relatos, sí, Sí. sí, cronológicos. Sí, por eso los primeros, los tres primeros le llaman sinópticos. Y luego viene el cuarto evangelio, que es este, que es totalmente diferente. Aquí se requiere mucha, o sea, no puede, si tú quisieras empezar a leer las Sagradas Escrituras, empezando por el Evangelio de San Juan, te pierdes. Te pierdes totalmente, Pero, te ¿qué es pierdes lo que nos está totalmente. diciendo? Nos está revelando cosas que son de cosas que vienen del cielo, que vienen de Dios, la Santísima Trinidad. Nos está revelando la salvación. Él viene porque el Padre lo envió a salvarnos. O sea, hay cosas muy graves, muy difíciles de entender. Hay que leerlo una vez, dos veces, habiendo leído los tres primeros, ¿verdad? Bueno, pues yo aquí, Cuando estábamos cuando estabas leyendo ahí la parte donde él le dice al Padre, te pido por ellos, por mis discípulos, ujú, hasta humanamente, hasta dices, qué padre, qué envidia que el mismo Cristo en vida haya dicho aquí, por estos 11 que están aquí conmigo, por ellos te pido, ¿verdad? Pero luego cuando dice, y también por todos los que van a creer en él, ahí estamos nosotros. ahí estamos nosotros. Ahí está pidiéndole al Padre en la última cena por nosotros, los que van a creer. ¿Sí? Ahora, ¿cómo demuestras que crees en Él? Pues guarda sus mandamientos, porque no es decir Sí, yo creo, yo creo. No, no, no. Cumple lo que Él te ordena, lo que Él te manda, ¿verdad? Guarda los mandamientos. Si no, es por cuento, ¿verdad? sí, sí. Y nosotros, pues, vamos a ver la pasión. También la pasión está desde un punto de vista mucha teología, ¿verdad? No como, no propiamente como relato, sino como va a lo que hay adentro de eso, ¿verdad? Y no Eh, sé, siempre hablamos de la última cena, inmediatamente pensamos en levantó el pan y levantó el cáliz, etcétera. Pero todo esto, toda esta, pues no sé si llamarle filosofía o toda esta Teología, es teología, teología, está hablando de toda Dios. esta teología, este, no le ponemos la No, atención, no es sé. que la gente se va al Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Y Juan. Ajá, Es un muy difícil, es un evangelio difícil. sí, sí. Pero pues gracias a Dios lo estamos viendo. Y aquí queda grabado y lo puedes volver a leer y volver a oír. Y espero que te siga. Bueno, pues amigos, ya estamos a punto de salir. Les agradezco que se han conectado. Gracias, Juan Carlos, por tu paciencia. Fuiste el sobreviviente. Al contrario, Que creo que mejor. tuvieron problemas los otros, no Sí, sé. luego sí tienen que ir, pero queda grabado. ¿No? Yo por ese lado no me preocupo, queda grabado. Vuelvo a decir la invitación a todos los que oigan este programa, que el próximo lunes, ¿qué dijimos que era? 23. 23. Vamos a iniciar de nuevo la siguiente vuelta, vamos a decir, del Antiguo Testamento. Vamos a ver el Génesis y vamos a ver, y el Génesis ya conociendo los evangelios es una cosa muy diferente. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haberse conectado. Les deseo la gracia y la paz de parte del Señor Jesús. Voy a, voy ahora a apagar.